Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Haly Moya. En breve conoceremos mucho más sobre ella. ¿Sabías que el ser agradecido puede tener un impacto positivo sobre tu salud física? Mi nombre es Cristal Santana, psicóloga clínica, y en el día de hoy te invito a que junto a mí reflexiones sobre el agradecimiento. El agradecimiento no busca negar o evadir el malestar, no busca negar o evadir el que padecemos en esta tierra, dolor o sufrimiento. Somos propensos a, como seres humanos, padecer de situaciones adversas o vivir situaciones que demandan de nosotros mucha estabilidad, paz, tolerancia. Sin embargo, el agradecimiento lo que sí busca es que tengamos una visión un poco más abierta de la vida. Lo que busca es crear apertura emocional para que no solamente seamos capaces de reconocer el malestar cuando viene y toca la puerta, sino que también sepamos reconocer cuando la alegría nos visita o cuando estamos enfrente de una situación que quizá no muchos tengan el privilegio de vivir. El agradecimiento no busca evadir la queja. De hecho, que te quejes, aunque suene un poquito ilógico, es de beneficio para tu salud mental. Reconocer que padeces de dolor te hace una persona sana emocionalmente, porque es una respuesta esperada de todo individuo. Sin embargo, el que puedas también reconocer que quizá hoy estar de pie es una alegría o un motivo para sonreír, también te hace una persona emocionalmente estable y emocionalmente abierta. La flexibilidad nos permite convivir con nuestro entorno de manera apropiada. Y no solamente es de beneficio para nosotros, sino que también es de beneficios para todo aquel que convive con nosotros. Es de beneficio para nuestra familia, para nuestra comunidad, y de hecho es como si regaláramos bienestar al nosotros estar bien. El agradecimiento, al ser flexible, pues disminuye los síntomas de ansiedad y disminuye los síntomas de depresión. El agradecimiento te permite tener una visión un poco más optimista sobre la vida. Y no quiere decir que no van a haber problemas, pero sí quiere decir que vas a ver la solución a esos problemas y vas a saber reconocerlas. El ser agradecido te permite crecer como individuo y te permite crecer como ser humano. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste gracias? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a reconocer todo aquello que te genera una sonrisa en el día a día, aunque quizá no cambie tu vida por completo? En el día de hoy, yo como psicóloga te invito a reconocer por qué estás agradecido el día de hoy. Quizá por aquella persona que siempre ha sabido apoyarte, quizá por el hecho de que tienes trabajo y puedes sostenerte a ti o sostener a tu familia, o quizá por el hecho de que puedes ir a la universidad o al colegio a estudiar. En el día de hoy te invito a practicar el agradecimiento sin negar tu malestar. ¿Y tú? ¿Por qué tienes SENASA en el exterior? Amores, porque con el plan Larimar yo pongo a los niños y a mamá en el seguro. Así, le cubro su salud y yo trabajo aquí tranquila. You know? Con SENASA en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Haly Moya, cardióloga. Doctora, un placer tenerla por primera vez en nuestro programa.
Hola Jessica, encantada, es un placer poder compartir contigo y con todos los televidentes. Doctora, ¿qué la motivó a irse por el área de cardiología? Siempre hago esa pregunta aquí porque queremos siempre ver cómo es el lado humano que ustedes tienen. La verdad es que yo siempre me gustó la medicina. En Ajá. principios me gustaba la medicina como tal, Ajá. en general, todo me resultaba fascinante. Y ya luego, conforme fui avanzando en la carrera de medicina, que fui rotando por las diferentes materias, áreas e internados, fui descubriendo mi pasión por la cardiología, el amor a los corazones Sí. y ese deseo intrínseco de ayudar a los demás. Sí. Ya una vez estando en esa rama, en esa área de la cardiología, pues me apasioné por lo que es destapar arterias, hacer Ok. cateterismo cardíaco, Sí. que es a lo que me dedico actualmente, conjunto con lo que es la cardiología clínica. Sí. Doctora, conocemos mucho las enfermedades cardiovasculares, todo el mundo Así es. llama enfermedades cardiovasculares, pero al final son un conglomerado. ¿Cuáles serían todas estas enfermedades cardiovasculares que siempre encontramos muy frecuentes en nuestro país? Fíjate, Jessica, se define como enfermedades cardiovasculares a un conjunto de patologías que engloban tanto el corazón como lo que son los grandes vasos. Ajá. Dentro de las enfermedades cardiovasculares tenemos la hipertensión arterial, Ajá. o lo que popularmente llamamos presión alta, Sí. o paciente hipertenso. Ujú. Tenemos lo que es la cardiopatía isquémica. Aquí englobamos lo que son los infartos. Es Sí. el paciente que dice le dio un infarto fulminante. Ujú. Cayó duro, en buen Sí, dominicano. sí, sí. Tenemos otro grupo de patologías como son las miocardiopatías, lo Ajá. que es, por ejemplo, la miocardiopatía dilatada, que comúnmente llamamos corazón grande o la falla Ok. cardíaca. Sí. Hay patologías congénitas, que son los niños que nacen con alguna alteración estructural en su corazón, Sí. que son los famosos niños cardiópatas, que Ok. dicen que nació con un soplo, Sí, que sí. es como popularmente los conocemos. ¿Qué pasa? Dentro de estas enfermedades, y no menos importantes, está también lo que es el accidente cerebrovascular, el Ok, ACV, sí. lo que llamamos popularmente derrame cerebral. Sí. Es un grupo de patología. Ujú. ¿Todas tienen el mismo origen o todas tienen diferentes orígenes? Porque a veces, por ejemplo, vemos que una persona tiene la presión alta y por la presión se le puede dar un ataque cardíaco, o a veces dicen que se le pueden dar otro tipo de situaciones cardiológicas. Entonces, ¿siempre tienen una misma etiología o son diferentes? Fíjate, en lo que son las enfermedades cardiovasculares, tenemos los que son los factores de riesgo cardiovasculares. Ok. Estas son condiciones que te predisponen a padecer una enfermedad o una patología como tal. Sí. Dentro de estos factores de riesgo tenemos factores que son modificables y no modificables. Ok. Dentro de los factores modificables tenemos como es la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión arterial, que todos estos factores, modificándolos, podemos evitar llegar a padecer otras enfermedades. Sí. Sin embargo, hay otros factores de riesgo que no son modificables. Por ejemplo, la edad. La edad es un factor de riesgo que no podemos modificar. ¿Y qué importancia clínica tiene? Que ya en lo que es el hombre, a partir de los 50 años y en la mujer a partir de los 40 años, ya aumenta lo que es la incidencia de la enfermedad cardiovascular. Sí. ¿A qué se debe esto? A la mujer en esta edad, porque conforme disminuyen los estrógenos, que es lo que nos da la protección sobre el hombre, aumenta nuestra probabilidad de padecer alguna enfermedad cardiovascular. Ok. Entonces está también la edad, el sexo. Ujú. Hay patologías que son más frecuentes en la mujer que en el hombre, Sí. que son los factores que no podemos modificar. La herencia. Hay pacientes que vienen de una familia que sufren de enfermedades del corazón, dígase Sí. cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, que es un factor que no se puede modificar. Sí. Pero lo más importante es actuar sobre los factores que sí se pueden modificar. Sí. El sedentarismo, la obesidad, el uso y abuso del alcohol, Sí. el consumo excesivo de comida chatarra, que todo esto nos predispone a lo que son las enfermedades cardiovasculares. Sí.
Pero en estas que son rasgos que ya, o sea, que ya son heredados o que ya lo tenemos en una condición, que no son modificables, ¿sí se pueden mejorar esos factores, aunque no sean modificables? Sí se pueden modificar estos factores, en el sentido de que si usted tiene un antecedente familiar de enfermedad cardiovascular, si ya como mujer tenemos que comenzar a una edad, dígase por ejemplo los 45 años, Sí. pues ¿qué debemos hacer? Ir más temprano, que todo sea más precoz, y tenemos que ser más rígidos en lo que es el control de los factores de riesgo, Sí. porque ya sabemos que tenemos una condición predisponente, entonces tenemos que vivir sin dejar de disfrutar la vida, Claro. como si fuéramos diabéticos, como si fuéramos hipertensos. Yo siempre le digo a mis pacientes, tú tienes un antecedente muy fuerte familiar, tú tienes que vivir como si tú sufrieras la enfermedad. Sí. Y cuando digo esto, no es privándola de divertirse, de disfrutar la vida, sino de hacer más énfasis en lo que es su salud cardiovascular. Sí. O sea, que ellos tengan que no hay opción para otra cosa que no sea hacer ejercicio, sus comidas saludables y una vida cardiológicamente activa Sí. o cardiosaludable. Sí. ¿Cuál sería la edad ideal, tanto para el hombre o para la mujer, para iniciar una consulta cardiológica? Mira, ya se dice que los hombres a partir de los 45 años y la mujer a partir de los 40 años. Sí. Todo eso te lo digo que también depende mucho de lo que es la menopausia, o la ausencia de la menstruación, que es cuando van disminuyendo los estrógenos, que nos da una protección sobre lo que es el hombre. Ya una vez bajan estos niveles, el riesgo se iguala. Entiendo. Pero se recomienda al menos una vez al año un control, Sí. al menos con una toma de presión, con un perfil lipídico y unas analíticas. Esto es en personas sanas. Sí. Ya pacientes con una patología de base, ya el chequeo debe ser más estricto y más regular. Doctora, y en los pacientes jóvenes que ahora mismo tenemos que van mucho al gimnasio, quizás consumen algún tipo de sustancia para la musculatura y todo eso, ¿cómo se maneja, que a veces puede que haya una predisposición a una cardiopatía, cómo se maneja esto? Mira, Jessica, ese es un tema muy importante y que está súper en boga en la cardiología. Sí. Y realmente a mí como profesional del ámbito de la cardiología me preocupa mucho, porque hay una necesidad impetuosa de tener ese cuerpo deseado, ese cuerpo perfecto, a costa de lo que sea. Y los jóvenes, digo los jóvenes porque son los que más incurren en esta práctica, deben de tener conciencia de que antes de comenzar cualquier actividad física, deben valorar su corazón, tanto a nivel estructural como a nivel eléctrico, porque una de las principales complicaciones que presentan estos pacientes son arritmias. Muchos pacientes hacen lo que es la famosa miocardiopatía hipertrófica, que con una prueba de esfuerzo, con un ecocardiograma y con un Holter podemos estratificar ese paciente y evitar que pasen consecuencias catastróficas, como vemos muchas veces que hay pacientes de estos que caen muertos en los gimnasios por falta de orientación sobre lo que es esto. O se acuestan a dormir a veces y no se levantan. Exacto, el uso de sustancias. Hay que tener mucha cuenta con el uso de sustancias porque son sustancias que causan daño, tanto en lo que es la hipertensión arterial, tanto es como en lo que es la aceleración de la aterosclerosis, que se define como en la aterosclerosis el depósito de grasa, que es lo que infarta a estos pacientes. La disección de las arterias coronarias, que en términos populares lo que quiere decir es que rompe la arteria. Entonces tenemos que tener mucha cuenta, tanto con el tipo de ejercicio que hacemos como con lo que consumimos para adquirir esa masa muscular tan deseada y que en ocasiones puede ser mortal si no se hace como debe hacerse. Y en el estado diferente, o sea, el extremo, en la obesidad, ¿cómo es que la obesidad nos afecta al corazón? Mira, Jessica, el tema de la obesidad se ha establecido como un factor de riesgo independiente. ¿Por qué? Porque la obesidad predispone a una mayor inflamación, te hace más propenso a desarrollar lo que es la diabetes, lo que es la hipertensión. En conclusión, el síndrome metabólico, que son pacientes que tienen más frecuencia de hacer infartos, como consecuencia de la diabetes, de desarrollar otras patologías, como es el infarto agudo del miocardio, el accidente cerebrovascular, ceguera, porque la diabetes puede
afectar el corazón tanto a nivel arterial como a nivel nervioso Sí. y producir daños irreversibles, tanto en las arterias grandes como en lo que es la microvasculatura del corazón, Sí. que son las arterias que a simple vista no se ven. Sí. Doctora, ¿por qué en un paciente envejeciente a veces vemos que el paciente le da un infarto y es más fácil que salga con éxito de un infarto que en un paciente joven? Esa pregunta me causa un poco de gracia, porque siempre la corriente o sea, de Está de lleno de vida, información está es lleno de vida, que no al debería darme paciente nada. joven le da más infarto fulminante que a las personas Ajá, mayores. sí. Mira, aquí influye un factor anatómico y Ajá. es que la naturaleza es muy sabia. Sí. Conforme van aumentando los años, que se van tapando las arterias, Ujú. que se van obstruyendo, cerrando, el corazón va desarrollando lo que es la circulación colateral, que son Ok. vasos secundarios que se abren cuando grandes vasos se cierran. ¿Qué pasa? En el adulto mayor tal vez son enfermedades más crónicas, Sí. lo que le da tiempo a que esos canales se abran por diferencias de presión, por obstrucción de lo que son los grandes vasos, a diferencia de pacientes jóvenes que hacen un infarto sin tener esa capacidad del corazón para poder suplirse Sí. ante una obstrucción aguda. Y es lo que pasa muchas veces en estos casos. Sí. Y también he visto en algunas ocasiones que luego de un embarazo, algunas mujeres suele manifestarse alguna cardiopatía. ¿Esto es porque es una condición genética o puede que le suceda por el embarazo? Mira, el tema de las embarazadas es un tema muy delicado. Sí. Tenemos 2 productos, entonces el embarazo no es una condición normal. Ujú. Y tú me vas a decir por qué. Porque la fisiología está alterada, o sea, son 2 vidas. Sí. Como podemos ver en el embarazo, disminuye el hematócrito, suben algunos factores que en una paciente que no está embarazada con esos niveles, lo catalogamos como patológico. Sí. Hay un mayor consumo de lo que es la demanda del cuerpo por la doble vida. Ajá. Entonces, en estas pacientes, tanto antes, durante o después del embarazo, hay que tener un control estricto de lo que es la presión arterial. Sí. Porque aquí viene lo que es la eclampsia y la preeclampsia, que es asociado a niveles de presión arterial elevados. Sí. En estas pacientes también algo muy importante que sucede es la miocardiopatía periparto, Ok. que son pacientes que quedan con el corazón dilatado o grande después de un embarazo. Sí. Por eso es muy importante que toda paciente embarazada tenga su chequeo cardiovascular, que adjunto a su ginecólogo también le dé seguimiento un cardiólogo para poder detectar de forma precoz esos cambios que pueden aparecer durante Sí. y después del embarazo, porque muchos de ellos aparecen después que la paciente se desembaraza. Sí. Doctora, entre las enfermedades cardiovasculares, ¿cuál es la más frecuente que tenemos? Muy bien, como citamos al inicio de la entrevista, entre las Ajá. enfermedades cardiovasculares más frecuentes tenemos lo que es la cardiopatía isquémica Ajá. y lo que es el accidente cerebrovascular. Ajá. Cuando hablamos de cardiopatía isquémica, por ejemplo, hablamos de lo que es el infarto agudo del miocardio. Sí. Dentro de los ACV tenemos lo que es el accidente cerebrovascular, que Sí. puede ser hemorrágico o isquémico, que son dentro de las patologías más frecuentes dentro de las enfermedades Sí. cardiovasculares. Sí. Por ejemplo, en mi casa, estoy en casa, ¿cómo yo, sin todavía ir al médico, puedo tener señales de alarma de que puedo estar sufriendo de algún tipo de enfermedad cardiovascular? Mire, eso es una pregunta importantísima Sí. y que todos debemos de saber. Claro. Siempre he añorado que haya una mayor campaña de lo que es la educación de la población sobre lo que es este tema. Sí. La presentación clínica de lo que es la cardiopatía isquémica o el infarto varía en el hombre y en la mujer, porque las mujeres podemos tener manifestaciones atípicas a lo que es el dolor que presenta el hombre, que es un Sí. dolor opresivo, retroesternal, irradiado al brazo izquierdo, Sí. que en ocasiones se puede irradiar a la mandíbula. Ajá. Muchas veces las mujeres lo que presentan es una epigastralgia, un Ok. dolor en la boca del estómago. Ok. Otras veces pueden presentar náuseas, muchas veces disnea, dificultad para respirar, Sí. lo que enmascara el cuadro. Las mujeres tenemos un peor pronóstico que el hombre, y es que
por el mismo tema de la presentación atípica, enmascaramos mucho el cuadro. Siempre buscamos una causa secundaria, que no sea el corazón, porque somos súper mujeres. Exacto. Siempre le adjudicamos el dolor de pecho, ya sea que hicimos una fuerza, a que en la oficina trabajamos mucho, a que tenemos mucho estrés, pero nunca pensamos que nosotras también nos infartamos. Sí. ¿Y qué consecuencia tiene no reconocer estos síntomas temprano? Que llegamos más tarde a las emergencias. Sí. Que los tiempos establecidos para abrir esa arteria, si usted está infartada, para tener un resultado óptimo, se reducen, porque ya vienen infartos más crónicos, con más tiempo, más evolucionados, lo que se ha asociado a un peor pronóstico en la mujer. Sí. Doctora, ¿y cómo yo pudiera darme cuenta de que ese dolor que yo estoy teniendo tiene que ver con el corazón y no tiene que ver con el estómago o quizás muscular? Mira, es un tema muy difícil de que el paciente pueda identificar entre si es realmente el corazón que le duele o si es un malestar gástrico que tiene. Lo correcto es asistir a una emergencia. Si usted se siente mal por una o por otra razón, debe buscar asistencia médica. Porque otra cosa es que cuando usted llega a la emergencia, no va a haber un doctor que le va a decir ese epigastralgia, ese dolor de estómago, es un infarto, sino que existen marcadores, existen herramientas para diagnosticar un infarto, como son los marcadores de daños miocárdicos, como son las troponinas, que son enzimas específicas, que si bien es cierto, pueden elevarse por otras causas, son los que se elevan cuando hay daño a nivel de lo que es el miocardio, el músculo del corazón. Otro elemento muy importante y sencillo es el electrocardiograma, donde podemos encontrar datos que nos alerten o que nos indiquen que el paciente está presentando un infarto. Y me baso en estas dos cosas porque son las herramientas más elementales y que con más facilidad podemos encontrar en una emergencia, pero ya un paciente con esos datos que se ingrese, se le hace un ecocardiograma y otras pruebas para confirmar el diagnóstico de lo que es un infarto agudo del miocardio en la mujer. Y digo en la mujer porque estamos hablando de presentaciones atípicas del dolor en este género. Sí. Doctora, ¿y puede suceder que el ecocardiograma salga bien y como quiera la mujer esté presentando alguna condición cardíaca? Sí, puede que el ecocardiograma salga con una función ventricular conservada, que es la fuerza con la que el corazón eyecta la sangre y estar cursando con un infarto, pero siempre va a haber indicio de que hay un infarto. Pero eso debe reconocerse en una emergencia, porque está lo que es la clínica que impera, las manifestaciones y otros métodos que corroboran el diagnóstico del infarto agudo del miocardio. Es un conjunto. Un solo método diagnóstico, una sola herramienta, no te da el diagnóstico. Algo muy importante es el examen físico, la historia clínica. Tú interrogas a la paciente, ves si tiene algún factor de riesgo que la predispone a presentar esta condición. Le preguntas sobre la evolución, cómo comenzó. Muchas veces el paciente, o no muchas veces, siempre, el paciente tiene un sinnúmero de información que cuando te la dan ni él mismo la sabe. Porque, por ejemplo, la mujer te dice, tuve un dolor en epigastrio, en la boca del estómago, que se me irradió, sentí como que me quemó el esófago, pero pensé que era el reflujo o algo y como que me molestó un poquito el pecho. Ya te está diciendo que le dolió el pecho, pero ella se centró en el estómago porque las mujeres no nos infartamos. Pero cuando una, por ejemplo, es que todas las curiosidades que tengo, estoy confundiéndolo con que el estómago, generalmente nos automedicamos y vamos a la vía segura, buscamos algún medicamento y nos lo bebemos para mejorar el estómago. ¿El dolor continúa si es el corazón o la molestia continúa independientemente de haber tomado el medicamento para el estómago? Claro que sí, es uno de los signos de alarma, porque por lo regular cuando nos duele el estómago tomamos algún inhibidor de bomba, dígase un omeprazol, un antiácido, y es un dolor que no va a ceder con la ingesta de analgésicos, ni de omeprazol, ni de ninguno de estos antiácidos, porque es un dolor cardíaco, es reflejo de lo que está pasando en el corazón, es un mecanismo diferente. Otra cosa muy común que vemos, doctora, yo me estoy yendo al área ya de cómo nos manejamos los dominicanos. Tengo el dolorcito en el pecho y me voy a beber una aspirina. Esto
en qué ayuda o desayuda mi cuadro clínico? Mira, hay un tema con la aspirina, que es Ajá. el uso rutinario inadecuado de lo que es esta. Sí, Entiendo que no debemos automedicarnos. sí. Toda medicación debe tener un porqué, Ujú. porque si bien es cierto que los medicamentos tienen efectos beneficiosos, Sí. tienen lo que son los efectos adversos o Claro. las consecuencias que puede provocar un medicamento, como todo en la vida, con sus sombras y sus luces. Sí. Entonces sí, se debe ingerir en el caso del contexto de un infarto agudo del miocardio, el uso de la aspirina. Ujú. ¿Hay algún otro medicamento Pero, que... perdón, Ajá, sí. esto no quiere decir que va a evitar que el paciente se infarte, Ajá. porque las dosis incluso son más altas, las que se utilizan Ajá. en el caso de lo que es el infarto agudo de miocardio. Ok. Doctora, ¿habría algún otro medicamento que quizás nosotros en nuestra automedicación utilicemos que no pudiera afectar el corazón de alguna forma, su uso excesivo? Sí, yo en la consulta tengo una lucha titánica con los pacientes, y cuando digo una lucha titánica es porque hay una serie de medicamentos que no son aprobados por la FDA, que se han dedicado a venderlo. ¿Quiénes son? No lo sé. Pero con el nombre de naturales, que no tiene, que limpian las arterias. Son términos muy descabellados y con mucha propiedad que el paciente me dice. Sí. Que le limpia las arterias, que le pone la sangre más líquida, cuando tú lo que ves es un sinnúmero de botánica que no tienen ninguna base científica. Sí. Entonces, esos medicamentos hay que tener mucha cuenta, porque recordar que todo pasa por el hígado o por el riñón. Sí. Entonces, usted consumiendo una sustancia que no sabe lo que está consumiendo, lo que puede desencadenar es una patología o dañar un órgano sano, que no hay necesidad por qué hacerlo cuando ya hay un acceso tan fácil a lo que es una consulta, un plan preventivo de salud. Algo tan fácil como un hemograma y una radiografía del tórax. Me estoy yendo de lo básico. Sí, claro. Hasta los grandes planes que hay, que incluyen angiotomografía coronaria, pruebas más sofisticadas. O sea, lo que le quiero decir a la población es que hagan las cosas con base científica. Sí. Que busquen orientación de las personas capacitadas para orientarlo, porque la salud no es un juego, es algo que valoramos cuando lo perdemos. Sí. Así mismo, como usted acaba de hablar de cosas naturales, he escuchado mucho, por ejemplo, el uso de la pimienta me sube la presión, o si consumo canela me la baja. O sea, son cosas caseras que uno escucha en la jerga popular. ¿Qué tan cierto es esto? Mira, sí hay ciertos medicamentos que predisponen a lo que es la elevación de lo que es la presión arterial, sí es cierto. Y no solo a la elevación de la presión arterial, también depende mucho de la cultura y de las enzimas que tú tengas, porque tal vez en México el uso y abuso de picante es normal y no pasa nada. Pero aquí te llega un paciente con una gastritis y nosotros nos sometemos a ese tipo de ingesta. Lo mismo pasa con la presión. Y lo mismo pasa con el alcohol. Cualquier sustancia de la que se abuse puede provocar daño. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestro hogar, para nosotros poder ayudarnos a no sufrir o a prevenir cardiopatías o enfermedades cardiopáticas? Sí, muy importante. Y algo que te quería decir con relación a eso, no es solamente lo que la sube, sino me preocupa más lo que la baja. Porque de verdad que he recibido pacientes en emergencia hipertensiva porque usan el medicamento más famoso, un diente de ajo. Doctora, yo me bajo la presión con un diente de ajo y tú lo recibes con 200/100, o sea, en una emergencia hipertensiva. Entonces, ojo con eso. Porque pasa todo lo contrario. Pasa todo lo contrario. Lo que hacemos es que en ese descuido, esa presión alta daña otros órganos, dianas, que no tienen por qué dañarse, porque no hay una patología que no sea controlable. Ya hay un arsenal grandísimo de medicamentos y otras terapias para lo que es el manejo de la presión arterial. Claro. Doctora, y entonces nosotros en la casa, ¿cómo podemos prevenir las cardiopatías o las enfermedades cardiopáticas? Pues mira, importantísimo. Las controladas, obviamente. Yo creo que el hogar es donde comienza la prevención cardiovascular, tanto en el hogar como en los colegios, en los centros de educación. Debemos empezar a hacer énfasis en nuestros niños.
Y hago la población de los niños porque la enfermedad coronaria no es una enfermedad que se adquiere de grande. Ajá. Las arterias coronarias desde la niñez se va formando la placa de grasa. Sí. Cuando tenemos un niño obeso, lo que Ajá. tenemos es un paciente enfermo crónico. Sí. Porque ese niño obeso que es gordito, que es muy sweet, que es muy Ujú. lindo, es un paciente enfermo. Sí. Porque desde la niñez se va creando, depositando esa placa grasa que en un futuro o en la adultez es la que lo va a infartar. Entiendo. Tenemos que hacer énfasis en lo que es la regulación de la sal. Ajá. No dejarla porque tiene su función, la sal. Sí, sí. Lo que son los aceites, Ujú. el abuso de lo que son los carbohidratos. Se han satanizado los carbohidratos, Ajá. algo que no está bien porque una alimentación balanceada Ajá. incluye grasa, carbohidratos, Sí, azúcares. sí. No es no es el componente como tal, sino la cantidad y el abuso. Tenemos que tener cuenta con eso, Ujú. con el alcohol, con la sal, Ujú. con las grasas, todo eso que nos predisponen a ciertas patologías como es la diabetes, Sí. la hipertensión arterial, Ujú. la dislipidemia, que son factores de riesgo controlables. Sí. Doctora, lamentablemente debemos ir a la pausa, pero ya que mencionó los niños con obesidad, le quería preguntar, en el sedentarismo, estos niños que pasan mucho tiempo en videojuegos frente a una pantalla, ¿tienden a tener alguna factor de riesgo para enfermedades cardiopáticas? En breve volvemos con su programa Hablemos de Salud. Los accidentes no ocurren por accidentes, sino por imprudencia. Asume tu responsabilidad. Intrant. Regresamos a su programa Hablemos de Salud con la doctora Jali Moya. Doctora, le preguntaba, si ese niño que se pasa con mucha frecuencia frente a la computadora, con esa vida sedentaria, ¿esto resultaría con el tiempo algún factor de riesgo para sufrir de alguna enfermedad cardiopática? Como te decía, es Ajá. un conjunto de factores. Sí. Porque el niño que está sentado con un videojuego es un niño que come más. Sí. Es un niño que la papita, la palomita, que come más comida chatarra, porque Sí. un niño en videojuego no le va a pedir vegetales. Ajá. Es el niño que aumenta el consumo de gaseosa. Sí. Es el niño que se hace más propenso a hacerse obeso. Ajá. ¿Qué tenemos que hacer con estos niños? Buscar una actividad que le guste. Ajá. Cuando digo una actividad, un deporte, algo que lo apasione, una forma de que no se vean obligados o que como que lo están obligando a salir de su forma de confort, sino que va a encontrar una actividad que se sienta cómodo Sí. y que le ayude a modificar su estilo de vida, Sí. a un estilo de vida cardiosaludable. Y en el caso que tú dices del tema del televisor, Ajá. no solamente cardiovascular, sino a nivel de lo que es Sí, de la la parte vista. oftálmica del niño. Entonces, Ajá. tenemos que hacer conciencia desde la casa. Los Sí. padres tienen una
tarea fundamental, porque de ellos es que va a depender lo que salga de ese niño o el futuro enfermo. Sí, Porque hoy somos niños, pero eso es un futuro enfermo. Sí. Un niño que se toma 2 litros de Coca-Cola, que se come 4 bolsitas de papitas, es un niño que le sube el colesterol, que tiene es más propenso a desarrollar diabetes, hipertensión, porque la papita no solo tiene grasa, sino que también tiene sal. Y si vemos el componente de todas esas comidas chatarra, los predisponen a lo que es un futuro enfermo. Sí, y esto no sería lo mismo que estamos viendo actualmente, donde tantos jóvenes, o sea, que no se veía antes, tengan tantas enfermedades cardiopáticas siendo jóvenes. Es así, de verdad que la vida va muy rápido, por fortuna para algunas cosas y desafortunadamente para otras. En la juventud se está viendo mucha enfermedad cardiovascular, pero es precisamente por el uso de los nuevos dispositivos electrónicos para fumar, del cigarrillo, del uso y el abuso del alcohol. Tenemos que hacer conciencia, la juventud es una etapa muy bonita, pero cuando estamos jóvenes, porque no hay una cosa más catastrófica que un joven enfermo. Aunque también en los mayores, porque la salud es apreciada para todos, pero no es igual cuando ya uno tiene equidad. Para mí no hay pacientes ni jóvenes ni viejos. Yo tengo mis pacientes por grupitos. Con cada etapa tiene su encanto. Entonces, pero no es igual un paciente que ya tiene la experiencia, que ha estado hospitalizado, a un paciente que de un día para otro le cambia la vida, que se ve en una camilla, en una emergencia o en una sala ingresado. Entonces, eso tiene su repercusión, no solamente a nivel de lo físico y lo cardiovascular, sino emocional. Tenemos que hacer conciencia de qué queremos para nuestra salud. Doctor, usted acaba de mencionar algo muy importante y que está muy de moda, que es el cigarrillo electrónico. Y generalmente yo escucho al paciente que me está diciendo, estoy dejando el cigarrillo, tengo esto, que es el aparato electrónico. ¿Qué tanto daño hace el corazón ese aparato? Esos son dispositivos que usan sustancias que aunque el paciente dice que no, crean dependencia. Porque yo estoy dejando la nicotina, pero yo sigo con el vapeo. Entonces todo esto tiene consecuencias a nivel de lo que es la salud cardiovascular. Lo correcto es tratar de hacer una vida lo más saludable posible, sin ninguna dependencia. Las dependencias no son buenas, ni físicas ni emocionales, porque traen consecuencias por lo regular catastrófica. Doctor, otro signo muy común también es el dolor de cabeza, que lo asocian a cuando hay un subión de presión. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, es cierto. Mira, uno de los principales síntomas que presenta el paciente es el dolor de cabeza. Muchas veces este dolor de cabeza no es aislado. El paciente te puede decir que siente náusea, que siente ganas de vomitar, arcadas. A veces el paciente puede sentirse mareado, puede ver, como decimos, nimita, puntitos negros. Y todos esos son síntomas que nos pueden alertar que tenemos la presión alta. Por eso es importante, cuando tenemos estos síntomas, descartar que no estemos ante una crisis hipertensiva o ante niveles elevados de presión. ¿Y qué sucede con este paciente? Por ejemplo, si le duele la cabeza, si se bebe algún calmante para el dolor de cabeza, ¿sigue sintiendo la sintomatología? Mira, es que el dolor de cabeza, el calmante no le va a quitar el dolor de cabeza, porque lo que está provocando el dolor de cabeza son los niveles altos de hipertensión. En este paciente lo correcto es tratar esa hipertensión, bajar esos niveles de presión para que luego pueda desaparecer el dolor de cabeza. Por eso es que es tan importante la no automedicación. Pero también el paciente debe conocer estos síntomas. Vuelvo y repito, hay que hacer énfasis en los signos y síntomas de las enfermedades cardiovasculares. Porque un paciente educado sobre su enfermedad le va mejor, tiene un mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque identifica más rápido los síntomas. Es el paciente que no se queda en la casa a esperar mañana, sino que se dirige de una vez a la emergencia. Y muchas veces en estos pacientes no llegan mañana, porque se infartan en la noche, se mueren, o llegan con un accidente cerebrovascular, ya con secuelas irreversibles. Entonces es importante nuestro chequeo de rutina. No tenemos que esperar a hacer una crisis hipertensiva. Con un chequeo preventivo, ya a la edad de que citamos, creo que es suficiente, o no suficiente, pero por lo menos nos da una luz
de cómo anda nuestra salud cardiovascular. ¿Y qué se hace generalmente, debe hacerse este paciente en un chequeo de rutina? Porque a veces siempre está el factor de que, wow, voy a durar un día entero en la consulta, me tengo que hacer muchísimos análisis, pero me imagino que hay lo básico para saber que el paciente va bien encaminado. Exacto, mira, ese es un tema. Sí. Que el tema de que siempre estoy muy rápido, de que estoy muy Exacto. ocupado, pero entonces la vida me frena de golpe en una emergencia. Exacto. Entonces, un chequeo completo cardiovascular debe incluir un ecocardiograma, Sí. un mapa y un Holter Sí. y un electrocardiograma. Dentro de las analíticas, un hemograma, función renal, hepática, entre otras analíticas. Ajá. Eso es partiendo de lo básico. Ajá. Ya sobre la base de lo que esos reportes, si hay que tomar conducta o mandar a hacer otras pruebas complementarias, pues se hace. Pero en un paciente que de inicio se sospeche eso, con eso es suficiente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en los pacientes jóvenes con hipertensión arterial se hace necesario hacer otras pruebas, como por ejemplo el Doppler renal, porque una de las principales causas que hay que descartar en estos pacientes es la estenosis renal. Entonces ahí no estamos tan básicos. Sí. Por eso te digo que el que va al médico tiene que ir con su tiempo. Vamos al banco y hacemos una fila extensa y esperamos. Sí. Vamos a la peluquería y esperamos nuestro turno. Sí. En el supermercado igual, entonces el médico no es menos importante. Para Claro. hacer todas esas filas y esperar esos servicios tenemos que tener salud. Doctora, ¿y si es un paciente que tiene alguna propensión a sufrir de un ataque cardíaco, cómo se manejaría este? Si se sospechara que puede ser un paciente que es, o sea, pudiera sufrir de un ataque cardíaco por su cuadro, ¿cómo se maneja este paciente? Lo importante, vuelvo a hacer énfasis en asistir a una emergencia. Sí. Una vez que ese paciente se recibe en emergencia, se hace un screening Ajá. o un tamizaje de sus factores de riesgo y se le hacen las pruebas que nos pueden orientar a un diagnóstico. Siempre existe lo que es la sospecha clínica, Ajá. los diagnósticos diferenciales, lo que usted piensa que puede tener ese paciente y sobre la base de eso actuar o utilizar las herramientas necesarias que nos van a llevar a un diagnóstico final. Sí, pero ¿hay algún estudio que cuando usted recibe el paciente en la consulta pueda ver que tiene quizás una ligera propensión a sufrir de un ataque cardíaco sin haberle dado? Sí. Existen diferentes marcadores, como por ejemplo lo que es la lipoproteína chica, que son alteraciones en lo que es el colesterol, algo tan sencillo como el LDL, los triglicéridos, que todo eso nos hace estratificar o pensar que el paciente puede tener alguna condición genética que lo hace más propenso a presentar una enfermedad cardiovascular. Eso es partiendo, por ejemplo, del perfil lipídico. Otros estudios es un ecocardiograma, porque hablamos de cardiopatía, no tiene solamente el paciente que infartarse. Puede tener, por ejemplo, un daño estructural, nacer muchas veces con defectos congénitos, como por ejemplo con orificios que deben cerrar a la hora del paciente nacer y durante la adultez permanecen abiertos, con estructuras cardíacas en sitios que no van de forma normal, sino que están transpuestas. ¿Y estas condiciones son reversibles a través de cirugías o el paciente tiene que acostumbrarse a vivir con Depende, con esto? muchas veces estas patologías son detectadas o diagnosticadas en la niñez y si son corregibles se corrigen en esta etapa. Muchas de ellas son diagnosticadas ya en la adultez, pero si el paciente no tiene síntomas, muchas veces se dejan así, como en el caso de cuando decimos que tiene un hueco en el corazón, que es lo que es el famoso foramen oval permeable. Si ese hueco el paciente lo tiene en el corazón y no hace ningún ACV o ninguna isquemia cerebral, ni ningún otro síntoma, eso se deja ahí, aunque no sea normal. Entonces, por eso le digo que la palabra es estratificación de riesgo. Y en lo que, volviendo a la pregunta que le hice ahorita, ya cuando se le hacen las analíticas y se ve que es un paciente que tiene riesgo para infartarse, ¿cuál sería el plan a seguir? ¿Cuál sería el tratamiento? Muchas veces el tratamiento va a estar encaminado dependiendo de la línea que esté alterada, predominante. Doctora, vemos que un paciente ya cuando sufre de la presión tiene que beber medicamentos ya de por vida, pero a veces nos descuidamos.
dejo la pastilla un día, dejo la pastilla un día, a lo mejor no tengo el dinero, es un sinnúmero de cosas. ¿Qué puede desencadenar este descuido del medicamento? Mira, siempre le digo a los pacientes que la presión no se cura, la presión se controla. Exacto. Y un día que tú dejes de tomar el medicamento es como si nunca lo has tomado. ¿Por qué? Porque el día que tú dejas de tomar el medicamento es cuando te da el famoso subión de presión. Sí. Es cuando haces el ACV, cuando haces el infarto. Entonces es muy importante el apego a lo que es la terapia antihipertensiva. Hay casos, como tú bien citas, que a veces el paciente se le sale de control, como es el caso del factor económico, que no tiene para comprar los medicamentos, pero muchas veces este paciente, antes de que se le acabe su pastilla, si ve, por ejemplo, que el medicamento es un costo muy elevado para su presupuesto, pues lo correcto es que vaya al médico, que le dé otras alternativas y que a última instancia busque, aunque sea el medicamento más barato, que muchas veces no es el mejor, pero tenemos que adaptarnos al mercado y al tipo de paciente. Todo paciente quiere un buen medicamento, todo paciente quiere una buena línea farmacéutica, pero no todo paciente puede costear esto. Entonces lo más importante es darle las herramientas al paciente. Decirle, mira, este es muy bueno, te la va a bajar, pero el día que tú no lo consigues aquí, tienes buscar otra una botica donde tú quieras. No debo mencionar nombre, perdón, pero buscar alternativa y que no se quede sin su medicación o que acuda a un hospital, a un centro cercano donde los puedan ayudar. Doctora, usted mencionó ahorita que su área es la quirúrgica. ¿Cuándo es necesaria una intervención quirúrgica en una enfermedad? Bueno, la mía no es la quirúrgica, la mía es la intervencionista. Ah, la intervencionista, perdón. O sea, la cardiología intervencionista es el área de la cardiología que se encarga de lo que es el infarto agudo del miocardio y las patologías estructurales del corazón, tanto las válvulas como lo que son las arterias. Una parte, porque el tratamiento en este contexto puede ser quirúrgico o puede ser por intervencionismo. ¿Y estas intervenciones en qué consisten? Mira, cuando el paciente se infarta, lo que sucede es que viene un coágulo de sangre, muchas veces ya con la placa de colesterol, que es el famoso ateroma, o la aterosclerosis, que va cerrando lo que es la luz del vaso, y viene un trombo o un coágulo, como decimos, y obstruye lo que es ese vaso. ¿Qué se hace con el cateterismo cardíaco? Que a través de una arteria, puede ser por el brazo o por las piernas, se sube un catéter hasta el corazón. Y una vez ahí depositamos una sustancia que se llama medio de contraste. A través de un monitor ahí podemos ver si hay alguna obstrucción de alguna de las arterias principales del corazón. Y si es así y son factibles de abordarla por el cateterismo cardíaco, pues ahí mismo se destapan esas arterias con dispositivos conocidos como son los stents. Que son mallas metálicas que lo que hacen es abrir la luz del vaso para que ese territorio, ese miocardio, ese músculo cardíaco que está privado de sangre, le pueda llegar la sangre de forma normal y de esta forma este corazón pueda volver a bombear de forma normal y no presente en ocasiones arritmias. Como la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular, que son de las arritmias más frecuentes que aparecen luego de un infarto del miocardio y es lo que le cobra la vida al paciente. ¿Y qué tanto mejora la calidad de vida de un paciente luego de esta intervención? Mira, es muy importante el tiempo. Porque el cateterismo como tal no salva a nadie, por decir el cateterismo influyen muchos factores. Si bien es cierto que tú le salvas la vida al paciente, pero hay que tener los tiempos claros. Se ha establecido que los 120 primeros minutos en el infarto agudo del miocardio es crucial. Entonces, por eso es tan importante identificar siempre los síntomas, aunque no quiere decir que no se pueda hacer ya pasado estos tiempos, pero se ha demostrado que a este paciente le va mejor, porque es un corazón que ha estado menos tiempo sin irrigación sanguínea, tiene menos predisposición a que después que se infarte queden en falla cardíaca, que es la pérdida de fuerza del corazón, y entonces por ahí va la cosa. Entiendo. Bueno, doctora, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Si algún televidente desea contactarla, ¿dónde podría conseguirla? Yo actualmente doy consulta en Cedimat y estamos a su orden en lo que le pueda ayudar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa.
Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud y se despide hasta una próxima vez la doctora Jessica. Thank you.